La carrera de caballos y el burrito valiente. Había una vez un rancho muy grande, lleno de colinas verdes y caminos polvorientos. En ese lugar vivían muchos animales, pero los más especiales eran los caballos. Estos caballos no eran como cualquier otro, eran veloces, elegantes y corrían tan rápido que parecían volar cuando el viento acariciaba sus crines. Todos en la región sabían que este era el hogar de los mejores corredores. Un día, mientras los caballos saltaban y galopaban por los campos abiertos, notaron algo extraño. Había un pequeño animal observándolos desde lejos. Era un burrito. El burrito intentaba imitar a los caballos moviendo las patas de manera torpe, pero, claro, no era ni rápido ni elegante. Los caballos se rieron al verlo. ¿Qué crees que haces? Tú nunca podrás correr como nosotros, dijo uno de los caballos con una risita burlona. El burrito bajó las orejas, un poco triste, pero no dijo nada. Siguió mirando a los caballos correr, admirando su fuerza y velocidad. Al día siguiente, llegó al rancho un anuncio emocionante. Habría una gran carrera de obstáculos. Todos los caballos del lugar se inscribieron para participar. Para sorpresa de todos, también lo hizo el burrito. Cuando los caballos se enteraron, estallaron en carcajadas. Es una broma. ¿Cómo va a competir un burrito contra nosotros?, exclamó uno de ellos. Pero el burrito no les prestó atención. Se quedó callado y continuó preparándose para la gran carrera. Esa noche, ocurrió algo inesperado. Un grupo de ladrones entró sigilosamente al rancho. Su plan era robar a los caballos para que el dueño perdiera todo su dinero. Rápidamente, llevaron a los caballos al camión y desaparecieron en la oscuridad. A la mañana siguiente, el dueño del rancho estaba desesperado. Sin sus caballos, no podría participar en la carrera. Entonces recordó que el burrito seguía inscrito. No tenía otra opción. Bueno, si no hay caballos, tendré que confiar en ti, le dijo al burrito mientras lo miraba pensativo. Para que el burrito no se cansara demasiado, decidió poner sobre su lomo al hijo más pequeño de la familia, que apenas pesaba. Cuando todos vieron al burrito listo para la carrera, se burlaron aún más. Esto será divertido de ver, comentó alguien entre risas. Pero el burrito mantuvo la calma. Sabía que lo importante no era lo que los demás pensaran, sino dar lo mejor de sí mismo. La carrera comenzó temprano en la mañana. Había muchísima gente reunida para ver a los famosos caballos competir. Muchos aplaudían y vitoreaban, pero cuando el burrito apareció trotando lentamente, algunos empezaron a reírse. La primera parte de la carrera consistía en cruzar un sendero lleno de piedras. Los caballos iban muy rápido, pero algunas de sus patas resbalaban debido a la superficie irregular. Aunque el burrito no era veloz, avanzaba con paso firme y seguro. Luego llegó la pendiente empinada. Fue ahí donde muchos caballos tuvieron problemas. Sus piernas se resbalaban y algunos incluso cayeron rodando hacia atrás. Pero el burrito, gracias a sus fuertes patas y experiencia en terrenos difíciles, subió sin ningún problema. Mientras tanto, en otro lado del valle, el dueño del rancho y su perro buscaban frenéticamente a los caballos robados. Recorrieron varios ranchos hasta que finalmente encontraron a los ladrones. Después de mucho esfuerzo, lograron recuperar a los caballos y regresaron al rancho justo a tiempo para llegar a la carrera. De vuelta en la competencia, los últimos obstáculos fueron los más difíciles. Uno de ellos era un enorme charco de lodo. Los caballos intentaron atravesarlo, pero sus largas patas se hundieron profundamente. Algunos quedaron totalmente atascados y otros apenas lograron salir. El burrito también se hundió, pero no se rindió. Con determinación,
Usó sus patas fuertes para seguir adelante, aunque fuera despacio. Finalmente, solo faltaba cruzar la línea de meta. Los caballos que habían logrado superar todos los obstáculos venían galopando rápidamente. Parecía que ninguno podía ser detenido. Sin embargo, el burrito, aunque iba detrás, tenía algo especial dentro de él: perseverancia. Cuando llegó cerca de la meta, el burrito dio todo lo que tenía. Aceleró su paso y, justo antes de que los caballos pudieran alcanzarlo, cruzó la línea de meta, ganando la carrera. Todos los espectadores se quedaron boquiabiertos. Nadie podía creer lo que acababa de pasar. El burrito, aquel pequeño animal que todos habían subestimado, había demostrado que con esfuerzo y constancia se pueden lograr grandes cosas. Poco después, el dueño del rancho regresó con los caballos rescatados. Estaba tan feliz de haber encontrado a sus amigos que organizó una gran celebración para todos los animales. Esa noche, el burrito fue el invitado de honor. Todos los caballos reconocieron su valentía y trabajo duro, y prometieron nunca volver a juzgar a nadie por su apariencia o tamaño. Este cuento nos enseña que no importa si no somos los más rápidos, los más altos o los más fuertes. Lo que realmente cuenta es nuestro esfuerzo y nuestra actitud. Si nos esforzamos y no nos rendimos, podemos lograr cosas increíbles. Así que siempre cree en ti mismo y sigue adelante, porque cada paso que das te acerca más a tus sueños. Tú puedes hacer grandes cosas. Hasta la próxima aventura.